En 1907, un profesor de química de la Universidad Imperial de Tokio, llamado Kakuni Akita, se sentó a cenar y notó que su caldo estaba particularmente delicioso. Un año después, el 25 de julio de 1908, descubrió por qué. El compuesto que el profesor Akita identificó hoy representa una industria de casi 7.000 millones, con uno de los aditivos alimentarios más comunes, si bien más controvertidos. La compleja historia del sal sódica del ácido glucónico, que se llama glutamato monosódico, merece ser recordada. Una edición de julio de 2005 de The Guardian describe el origen simple de un compuesto complejo. El profesor Kakuni Aikida llega a casa desde la Facultad de Física de la Universidad Imperial de Tokio y se sienta a comer un caldo de verduras y tofu preparado por su esposa. Es, como siempre, delicioso. El profesor, un especialista en bioquímica ligeramente miope, se vuelve hacia la señora Aikida y pregunta, como a veces hacen los cónyuges, ¿cuál es el secreto de su maravillosa sopa? Nacida en 1864, Aikida había estudiado química en la Escuela de Ciencias de la Universidad Imperial de Tokio, graduándose en 1889. Enseñó química durante una década y debería haberse convertido en profesor asociado en la Universidad Imperial antes de estudiar en el extranjero. Pasó 2 años estudiando en la Universidad de Leipzig, en el laboratorio de Friedrich Ostwald, considerado uno de los fundadores del campo de la química física, y luego varios meses más estudiando en el Reino Unido. Fue esta experiencia en el extranjero la que pudo haber despertado su interés en la sopa de su esposa. El Centro de Información Umami de Japón explica: Akita se sorprendió por el tamaño físico y las condiciones nutricionales de la gente alemana en ese momento, y desarrolló un fuerte deseo de mejorar el estado nutricional de la gente japonesa en su país. También probó tomates, espárragos, carne y queso por primera vez mientras estaba en Alemania. Y a través de estas experiencias, percibió que había otro sabor básico presente en la comida, aparte de los 4 sabores actualmente reconocidos de dulzura, acidez, salinidad y amargura. El secreto de la sopa de su esposa, al parecer, eran tiras secas de laminaria japónica, algas marinas marrones, comúnmente llamadas kombu, un ingrediente central en el dashi, el caldo de sopa que se usa comúnmente en la cocina japonesa. The Guardian escribe: el kombu de la señora Akita lo llevará a un descubrimiento que hará su fortuna y cambiará la naturaleza de la comida del siglo XX. El Centro de Información Umami concluye: al probar el alga marina, notó que el mismo sabor único descubierto en los tomates, espárragos, carne y queso que había comido en Alemania estaba indudablemente presente también en el dashi de alga marina. Basándose en esta realización, comenzó a investigar los constituyentes presentes en el alga marina. La revista Smithsonian explicó en 2013 que Aikida luego tomó el alga marina y la sometió a una serie de experimentos químicos, utilizando la evaporación para aislar un compuesto específico dentro del alga marina. Después de días de evaporar y tratar el alga marina, vio el desarrollo de una forma cristalina. Los cristales que Aikida había descubierto eran, según una edición del 8 de noviembre de 2013 de la revista Smithsonian, la fórmula molecular C5H9NO4, la misma que el ácido glutámico, un aminoácido designado como no esencial porque el cuerpo humano, así como una gran cantidad de otras plantas y animales, es capaz de producirlo por sí mismo. El historiador de alimentos Dr. Ian Mosby escribe: lo que Akita descubrió fue que cuando se añade a ciertos alimentos, el glutamato a menudo realza sus cualidades sabrosas inherentes. Esto era, en esencia, la función culinaria típicamente realizada por alimentos naturalmente altos en glutamato, como el queso fuerte, los tomates, los hongos o las algas marinas. Pero Aikida había hecho más que descubrir un aditivo. Creía que había descubierto un nuevo sabor. El Centro de Información Umami explica: desde tiempos antiguos, las creencias comunes sostenían que había 4 sabores básicos: dulzura, salinidad, acidez y amargura, y que cualquier otro sabor que se encontrara era el resultado de mezclar combinaciones de estos 4. Sin embargo, Aikida descubrió que el sabor que encontró en el dashi de algas era diferente a cualquiera de los 4 establecidos, y estaba seguro de que había descubierto un 5º sabor básico. Llamó a este nuevo sabor umami. El sitio web culinario The Spruce Eats explica que umami se traduce a un sabor agradable y sabroso, y ha sido descrito como caldoso o carnoso. Puedes saborear umami en alimentos que contienen un alto nivel del aminoácido glutamato, como el queso parmesano, las algas, el miso y los hongos.
Se ha descrito al umami como tener un regusto suave pero duradero asociado con la salivación y una sensación de pelusa en la lengua, estimulando la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Y lo que puede sorprenderte, las notas de comiabeto, la leche materna es alta en los aminoácidos que proporcionan el sabor del umami, lo que puede predisponer a una persona a buscar este perfil de sabor a lo largo de su vida. Bueno, una clave para acuñar el término: en 1908, el Dr. Lindman señala que la comunidad científica recibió el descubrimiento solo con un aplauso moderado. Muchos, especialmente en los países de habla inglesa, permanecieron sin convencerse. De hecho, la Sociedad para la Investigación del Sabor Umami señala que el término umami no recibió reconocimiento internacional hasta un simposio que la sociedad celebró en 1985, después del descubrimiento de los receptores del sabor umami. Pero Akita no fue el primero en al menos haber adivinado la existencia de este quinto sabor. El sitio web del fabricante de alimentos Ajinomoto señala que la antigua salsa de pescado fermentada llamada garum se utilizó ampliamente en Roma y en el mundo antiguo. Garum es uno de los primeros ejemplos conocidos de un condimento dominado por umamis. Y el gastrónomo francés Jean-Anthelme Brillat-Savarin postuló un sabor a carne que llamó osmosoma en su obra culinaria de 1825, La fisiología del gusto. Y en 1908, el empresario suizo Julius Maggi comenzó a producir en masa cubos de caldo, que tenían un sabor umami derivado del caldo de verduras. Pero Aikida parece haber sido el primero en aislar los aminoácidos que producen el sabor umami, escribe el Dr. Mosby. La principal innovación de Aikida fue su descubrimiento de que al estabilizar el glutamato usando sal común, el producto resultante era un aditivo económico, que tenía la capacidad de mejorar dramáticamente el sabor tanto de los alimentos frescos como procesados. Esta sal de sodio del ácido glutámico se llama glutamato monosódico. Akita vio su nuevo desarrollo como una forma de mejorar la salud en Japón, al hacer que los alimentos saludables pero insípidos fueran más sabrosos. El sitio web Food Insight explica que cuando se consume glutamato monosódico, el sodio y el glutamato se separan en la saliva, y el glutamato libre activa los receptores de sabor umami de una persona, creando ese sabor especialmente satisfactorio y sabroso. Cable News Network explica: soy científica de formación. Creo que cómo funciona el glutamato monosódico es una de las cosas científicas más geniales, dice Tia Raines, una científica de nutrición con sede en Chicago. Tenemos diferentes receptores en nuestra lengua para diferentes sabores. Un receptor para umami parece casi como una Venus atrapamoscas bajo un microscopio, agrega, imitando una C con su mano. El glutamato es el aminoácido que encaja perfectamente en ese receptor. El descubrimiento fue notable. La Escuela de Ciencias de la Universidad de Tokio escribe que el 24 de abril de 1908, el profesor Akita solicitó una patente para un método de fabricación de condimentos con ácido glutámico como componente clave. Y el 25 de julio del mismo año, su registro de patente fue aceptado. Esta invención ahora se clasifica como una de las 10 grandes invenciones de Japón. Una edición del 2007 del Food and Drug Law Journal señala que el producto que surgió del laboratorio de Aikido, glutamato monosódico, fue patentado rápidamente en Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Aikido llevó la sustancia en polvo al fabricante de yodo Suzuki Saburo, cuya compañía química Suzuki comenzó a comercializarla en 1909 bajo la marca Ajinomoto, que significa esencia del sabor. El diario J-Store Daily escribe: la invención de Aikida llegó en el momento perfecto. Japón estaba presionando para competir con Occidente en innovaciones tecnológicas. La clase media educada del país estaba emocionada con las nuevas aplicaciones de la ciencia moderna, incluyendo en la cocina. La compañía química Suzuki dirigió su producto directamente a este mercado, promoviendo su marca de MSG en Ajinomoto como un producto predecible, conveniente y científicamente probado. Para 1939, su uso en las cocinas de casa era tan común que un prominente chef japonés dijo que a los comensales de restaurantes ya no les gustaba la comida sin él. El aditivo luego se extendió a Taiwán, luego a China y luego a los Estados Unidos. Existe una creencia popular de que el glutamato monosódico fue traído a los Estados Unidos por el ejército después de la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que los miembros del servicio estadounidense preferían las raciones japonesas a las raciones americanas, debido a la inclusión de glutamato monosódico. De hecho, Cable News Network señaló en mayo de 2023 que el ejército de los Estados Unidos incluso celebró el primer simposio de glutamato monosódico después de la Segunda Guerra Mundial para discutir cómo el condimento podría ser utilizado para hacer raciones de campo más sabrosas y aumentar la moral de los soldados.
El Food and Drug Law Journal explica que después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos se interesó en las virtudes del glutamato monosódico, ya que en palabras del coronel John D. Peterman, intendente del Instituto de Alimentos y Contenedores para las Fuerzas Armadas, las raciones sin sabor pueden socavar la moral tan rápidamente como cualquier otro factor único en la vida militar. Pero el glutamato monosódico había llegado a los Estados Unidos mucho antes de eso. El sitio web culinario Delicious Living señala que para mediados de los años 30, el glutamato monosódico en Ajinomoto llegó a América. Pero no se introdujo al paladar estadounidense a través de la expansión de los restaurantes de comida china, como se cree comúnmente, y no se empaquetó en forma de especia lista para la mesa, como se hizo en Japón. Tampoco se envió en saleros de condimentos para ser adoptado y utilizado por vendedores ambulantes, como se hizo en Taiwán. En cambio, el glutamato monosódico se envió a los Estados Unidos en cajas de latas de 10 libras del polvo blanco, donde encontró un público con clientes industriales, como la compañía de sopa Campbell. La compañía de sopas enlatadas reconoció la capacidad del glutamato monosódico para hacer que la comida insípida sepa mejor. Entre los años 30 y 1941, los Estados Unidos compraron más Ajinomoto que cualquier otro país fuera de Japón y Taiwán. Daystar Daily escribe: aunque el glutamato monosódico nunca se popularizó como un ingrediente de cocina casera en los Estados Unidos de la manera en que lo hizo en Japón y China, su papel en el sistema de alimentos industrializados aquí fue enorme. Era común, por ejemplo, encontrar glutamato monosódico en alimentos congelados y enlatados en todo el país. Este uso industrial se combinó con un creciente interés en los Estados Unidos por la comida china. Daystar Daily escribe que en los Estados Unidos de los años 30 y 40, los estadounidenses blancos comenzaban a visitar restaurantes chinos, donde probablemente el uso de glutamato monosódico era generalizado. La revista de Ley de Alimentos y Medicamentos explica que, en el mismo año que el glutamato monosódico se extendió por la industria de alimentos procesados, los restaurantes chinos se convirtieron en una parte omnipresente del paisaje estadounidense. Por lo tanto, independientemente de si los consumidores individuales aplicaban glutamato monosódico embotellado a la comida en casa o no, otras dos experiencias comunes de comer, alimentos enlatados y congelados, junto con la comida china preparada, entregaban grandes cantidades del estimulante del sabor a los receptores del gusto estadounidenses. Pero la actitud de los Estados Unidos hacia la comida, y particularmente hacia los aditivos alimentarios, estaba a punto de cambiar, explica Delicious Living. La confianza en el sistema alimentario convencional no duró. América, en los años 1960, fue el lugar de nacimiento de los movimientos de medio ambiente, salud y seguridad de productos, con una atención enfocada en el riesgo de los químicos en los alimentos y los pesticidas en nuestra tierra y sus posibles efectos cancerígenos. Los estadounidenses comenzaron a desconfiar de cualquier ingrediente de sonido extraño y se cuestionaron las repercusiones para la salud de consumir el glutamato monosódico que suena a químico. Este escepticismo cobró particular importancia cuando se publicó una carta de un médico chino-americano llamado Robert Ho Man Kwok en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, un artículo científico publicado en el sitio web de noticias ABC 538 Notes. En 1968, la revista New England Journal of Medicine publicó una carta de un médico que se quejaba de dolor radiante en sus brazos, debilidad y palpitaciones del corazón después de comer en restaurantes chinos. Reflexionó que el vino de cocina, el glutamato monosódico o el exceso de sal podrían ser los culpables. Las respuestas de los lectores llegaron con quejas similares, y los científicos se apresuraron a investigar el fenómeno. Nació el síndrome del restaurante chino. El Instituto de Historia de Filadelfia, Pensilvania, escribe: un mes después, el New England Journal of Medicine imprimió 10 respuestas de otros médicos. Al igual que Kwok, los médicos informaron incomodidad después de comer comida china, ya sea en ellos mismos o en amigos o pacientes. Cable News Network escribe que el glutamato monosódico recibió el golpe más grande, con los efectos de este último resonando a lo largo de las décadas en todo el mundo. Los restaurantes juraron públicamente no usar glutamato monosódico. Los publicistas de alimentos y bebidas suplicaron que no se les preguntara al respecto. Los comensales que experimentaron malestar después de una comida lo atribuyeron al glutamato monosódico. El sitio web culinario Delicious Living escribe que, en lo que a muchos respecta, la carta de Kwok al editor bastó como investigación sobre el tema. Y el glutamato monosódico, por la razón que fuera, destacó como el culpable más probable, dando así inicio a una epidemia de varias décadas del síndrome del restaurante chino, que era, en la mayoría de los casos, una condición autodiagnosticada.
538 escribe que, al principio, los investigadores informaron una asociación entre el consumo de glutamato monosódico y los síntomas citados en el New England Journal of Medicine. Le siguieron titulares y títulos de libros inflamatorios. ¿La comida china te vuelve loco? Glutamato monosódico es el principal sospechoso, escribió el Chicago Tribune. Mientras que libros titulados Excitotoxinas, El sabor que mata y De mal gusto, el complejo de síntomas glutamato monosódico provocaron revisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos e investigaciones de 60 minutos. Pero incluso entonces había razones para cuestionar esta narrativa. El Instituto de Historia de Filadelfia continúa. Los síntomas catalogados en las cartas incluían desmayos, espasmos de espalda, sudoración, mareos, piel enrojecida y mandíbula entumecida. Sin embargo, de manera desconcertante, ninguno de los escritores de cartas enumeró los mismos síntomas, y las posibles conexiones entre ellos eran una incógnita para todos. Aparecían por todo el cuerpo, llegaban en momentos muy variados después de comer. Aún más extraño, algunos médicos declararon que el síndrome solo ocurría en ciertas ubicaciones geográficas. Nueva York y el sur de California fueron considerados riesgosos, mientras que Hawái y Londres fueron absueltos. Tampoco los médicos pudieron ponerse de acuerdo sobre el ingrediente instigador. Uno culpó a la salsa de pato y a otras verduras congeladas. Otros señalaron la mostaza, la sopa de wonton o el veneno de pez globo. Uno incluso culpó a la tensión física de los occidentales luchando con los palillos chinos. Cabe destacar que un neurólogo eximió explícitamente al MSG, señalando que cocinaba con él todo el tiempo en casa y nunca sentía nada. Aún así, los reguladores estaban preocupados. La revista de Leyes de Alimentos y Medicamentos escribe que el 23 de octubre de 1969, Gene Mayer, presidente de la Conferencia de la Casa Blanca sobre Alimentación, Nutrición y Salud, recomendó que el MSG fuera prohibido en alimentos para bebés. Mayer basó su recomendación en un informe anterior en el año del Dr. John Olney, que afirmaba que las inyecciones de glutamato monosódico habían causado daño cerebral en ratones. Pero a pesar del testimonio del Dr. Olney, estudios adicionales en animales y evidencia anecdótica informada por numerosos médicos a lo largo de los años 1970, el glutamato monosódico nunca fue prohibido ni sometido a una regulación adicional. Al igual que la sacarina y muchas otras sustancias ambiguas en el sistema alimentario mundial contemporáneo, el glutamato monosódico continuó consumiéndose, incluso mientras persistía la controversia sobre sus efectos en la salud. Pero la controversia se calmó ligeramente en la mente del público. La revista Smithsonian escribe que pocas letras tienen el poder de detener la conversación en seco, más que el MSG, uno de los aditivos más infames en la industria alimentaria. Las 3 pequeñas letras llevan tanto peso negativo que a menudo se susurran tímidamente, o, más a menudo, decididamente precedidas por el modificador no, que parece hacer que todos respiren un suspiro colectivo de alivio cuando salen a comer. Nadie quiere MSG en su comida, va a la protesta, causa dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos y en general malestar. Es insalubre y tal vez incluso peor, poco atractivo, utilizado por chefs perezosos como excusa para el sabor, no como un realce. Pero la ciencia sobre el tema está lejos de estar resuelta, continúa Smithsonian. Los estudios doble ciego a menudo mostraron poca correlación entre el glutamato monosódico y los síntomas adversos. The Guardian escribe que otros científicos estaban probando el glutamato monosódico y no encontraban evidencia de daño. En un estudio de 1970, 11 humanos comieron hasta 147 gramos de la sustancia todos los días durante 6 semanas sin ninguna reacción adversa. En la Universidad de Sydney Occidental, los investigadores concluyeron escuetamente que el síndrome del restaurante chino es una anécdota aplicada a una variedad de enfermedades postprandiales. No se pudo encontrar evidencia científica rigurosa y realista que vincule el síndrome con el glutamato monosódico. La revista Prevention escribe que no hay una buena investigación que respalde la idea de que el glutamato monosódico es malo para ti, explica Susan Levine, directora de Educación Nutricional en el Comité de Médicos para la Medicina Responsable. De hecho, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Asociación Europea de Seguridad Alimentaria clasifican el glutamato monosódico como, generalmente reconocido, como seguro. Y señala que una revisión de la literatura de 2019 concluyó que muchos de los efectos secundarios negativos reportados del glutamato monosódico son poco informativos. Se basan en dosis excesivas que no coinciden con los niveles normalmente consumidos en productos alimenticios. El Dr. Mosby señala que el pánico parece haber rodeado a los restaurantes chinos mientras se ignora el glutamato monosódico utilizado en muchos otros productos.
Y como sugiere la historia de esta única condición médica, fue una enfermedad cuya propagación se debió tanto a los prejuicios persistentes sobre las prácticas culinarias y la cultura chinas, como al miedo a los efectos del glutamato monosódico y otros aditivos alimentarios. The Guardian preguntó más directamente: si el glutamato monosódico es tan malo para ti, ¿por qué no todos en Asia tienen dolor de cabeza? Esta preocupación ha llevado a la comunidad médica a reemplazar el término síndrome del restaurante chino con complejo de síntomas de glutamato monosódico. Además, un boletín de bienestar publicado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington explica que el glutamato monosódico es una sustancia que ocurre naturalmente, es segura para comer y se encuentra naturalmente en muchos alimentos ya. El Dr. Rains le dijo a Cable News Network: nuestros cuerpos producen glutamato, por lo que no sería posible tener una alergia al glutamato. El Instituto de Neurociencia de la Universidad de Stanford explica que la realidad es que el glutamato monosódico y el umami nos dan la misma experiencia de sabor. Aunque el glutamato monosódico tiene una connotación negativa y el umami tiene una en su mayoría positiva, en realidad utilizan la misma molécula, un aminoácido llamado glutamato, para activar nuestros receptores del gusto. Pero muchos coinciden en que la evidencia es al menos inconclusa. Un estudio de 2018 en la revista de Ciencias Experimentales y Clínicas argumenta que se necesitan realizar más estudios para evaluar la conexión entre el glutamato monosódico y los trastornos cardiovasculares, el dolor de cabeza y la hipertensión en modelos humanos, y concluye que si se proporcionara más evidencia sustancial de la toxicidad del glutamato monosódico, no sería imprudente considerar una prohibición total del uso del glutamato monosódico como potenciador del sabor. Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos admite que la controversia es esencial para la salud. Una publicación de la Clínica Cleveland señala: debido a la continua controversia en torno al glutamato monosódico, la Administración de Alimentos y Medicamentos requiere que el glutamato monosódico se enumere en las etiquetas de los alimentos procesados que lo incluyen. Smithsonian concluye: las partes en ambos lados del debate lanzaron acusaciones al otro, con los investigadores anti-glutamato monosódico afirmando que los estudios estaban siendo financiados por los productores de glutamato monosódico, y los investigadores pro-glutamato monosódico acusando al otro lado de crear miedo. Y la controversia continúa. La revista de Leyes de Alimentos y Drogas señala el camino que ha tomado el glutamato monosódico desde su descubrimiento hasta ser ampliamente aceptado, hasta ser en gran medida vilipendiado, hasta hoy tener su reputación quizás algo rehabilitada. En pocas palabras, la lección es que nuestras papilas gustativas están históricamente formadas. Y el glutamato monosódico ciertamente aún está presente. Cable News Network señala que muchos chefs modernos están comenzando a aceptar el glutamato monosódico e intentan desestigmatizar este ingrediente centenario, y está en algunos alimentos muy populares en América, como el sándwich de pollo de Chick-fil-A y la pechuga de pollo extra crujiente de Kentucky Fried Chicken y chips como Doritos y Pringles. Entonces, ¿es seguro comer glutamato monosódico? Bueno, soy un historiador, no un científico, pero las agencias reguladoras de alimentos en todo el mundo han determinado que generalmente es seguro para el consumo humano. Quizás los alimentos esenciales lo pusieron rápido. Dijeron que si experimentas síntomas negativos cuando comes alimentos con glutamato monosódico, podrías querer evitarlo. La mayoría de nosotros, sin embargo, podemos descansar tranquilos sabiendo que el glutamato monosódico no es el ingrediente tóxico que se decía que era. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia, y si lo hiciste, no dudes en darle me gusta, suscribirte y compartir El Chico de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad y locales, o como patrocinador en Patreon. También puedes echar un vistazo a nuestra gran tienda de mercancía o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.